Mis queridos hermanos, buenas tardes. Comparto con ustedes una reflexión, como hacemos habitualmente los fines de semana, sobre el Evangelio del domingo, en este caso el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma. Haciendo un poquito de memoria, vemos que en los domingos anteriores, en el primer domingo de Cuaresma, Jesús estaba solo en el desierto, donde es tentado por el diablo, en ese momento de oración profunda y de discernimiento de Jesús acerca de cuál sería su camino, ¿no? Su modo de ser salvador. El segundo domingo estaba Jesús en la montaña, otro lugar así de naturaleza especial, lugar de encuentro con Dios, lugar sagrado, en este caso acompañado por 3 discípulos. También les decía yo, en un momento de discernimiento de Jesús, que debe dar un giro a su vida, a su misión y encaminarse a Jerusalén. Y ahora lo vemos ya caminando a Jerusalén, rodeado de gente, tal vez en algún poblado o en el campo mismo, pero con gente que se acerca a estar con él, y en este caso se nos dice hacerle un comentario. Comentario que no sabemos bien si escondía alguna trampa o no. Le dan una noticia a Jesús que es que Pilato había masacrado a un grupo de compatriotas de Jesús, galileos, cuando estaban en el templo ofreciendo sacrificios. Le traen el dato, digo, capaz que era una trampa porque si Jesús tomaba postura a favor de los galileos o en contra de Pilato, o si no decía nada, lo mismo. Bueno, no sabemos. Lo cierto es que Jesús no solamente no dice nada al respecto, no juzga el hecho, no juzga a los galileos, no juzga a Pilato, sino que nos deja con una frase así un poco que nos impacta, que si no nos convertimos todos pereceremos. Si no cambiamos de mentalidad, vendría a ser todos también pereceremos de la misma manera, dice Jesús. Y no solamente eso, sino que añade otro dato, otra desgracia suma, es la de una torre, que si lo ves que se cae, que se derrumba, se supone que cae sobre los que estaban trabajando, quizá por alguno que pasaba por allí, que también genera esta cuestión de, bueno, esta gente que murió, muere por un castigo divino, es un Dios que tiene que ver con esto. A nosotros que estamos rodeados de guerra, de violencia, de tragedias, pandemias, también nos hemos preguntado muchas veces, bueno, ¿y Dios dónde estaba? ¿Dónde está en todo esto? ¿No? Incluso alguno ha llegado a predicar, ¿no? Y decir que estas cosas que están pasando en el mundo de hoy son un castigo de Dios. Bueno, eso Jesús deja claro que no es ningún castigo de Dios. Los que sufren estas desgracias, viene a decir 2 veces, ¿no? No son ni mejores ni peores que el resto de los mortales. Dios no castiga. Dios no castiga. En el caso del pecado del ser humano, nuestro propio pecado es el origen del castigo y del mal, porque el pecado mismo es un error, es un mal, es un daño, es una desviación del camino que lleva a la felicidad, ¿no? El pecado engendra violencia, odio, guerras. Entonces aprovecha Jesús en 2 momentos para recordar que todos somos pecadores, que todos necesitamos convertirnos, que todos tenemos que cambiar de mentalidad. Esto significa la conversión. Cambiar nuestro modo de pensar. Cuando cambia el modo de pensar, también cambian nuestros sentimientos y nuestras actitudes. A veces pensamos que la conversión es hacer algún tipo de ejercicio ascético, ayuno, limosna, oración extra. La conversión o adquirir alguna virtud más de la que yo tengo. No, la conversión es realmente un cambio profundo de orientación en la vida. Y Jesús dice además que es urgente esto. La conversión es urgente, que es cuestión de vida o muerte, ¿no? Y entonces nos cuenta la parábola de la higuera. Fíjense la higuera que está, una cosa curiosa, ¿no? La higuera está en una viña, donde uno lee la lectura despacio y se da cuenta que hace una higuera en una viña, pero está ahí, en una viña, está plantada, ¿no? Parece que al dueño de la viña le gustaban los higos, ahí tiene una higuera que no le da fruto, ¿no? Y esto es lo que Jesús nos quiere decir.
En el fondo, convertirse, ¿qué es convertirse? Es dar fruto, ¿no? Y lo dice Jesús de tantas maneras, ¿no? En el juicio final, por ejemplo, la salvación de la condena no es por hacer algo malo, es por no haber hecho algo bueno, el pecado de omisión. La parábola de los talentos, el que es condenado, digamos, no es porque se robó el talento, es porque no lo hizo producir. Y así, la cantidad de veces que Jesús insiste que tenemos que dar fruto, porque en el fondo, ¿no? Dar fruto es la fuente, ser fecundo, digamos, ¿no? Es la fuente de la felicidad verdadera, aunque a veces esa fecundidad, como al grano de trigo, le pueda costar la vida, ¿no? Y tener que nacer de otra manera. Entonces acá el tema es al que Jesús nos está invitando a pensar, examinarnos, es sobre el bien que no se hizo y se podría haber hecho. Lo que yo podría haber compartido con los demás y no compartí. Lo que podría haber enseñado y no enseñé. O el tiempo que podría haber ofrecido, ¿no? En un servicio, en la misión, en la catequesis, en un trabajo social, en un trabajo político, en un compromiso. Y no lo hice, no me comprometí. Me hace acordar cuando preparaba estas líneas una frase muy famosa de Martin Luther King que decía así: fíjense, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. No me preocupa el grito de ellos, sí me preocupa el silencio de los buenos. Es verdad que la higuera tuvo una nueva oportunidad, 3 años es un tiempo muy denso en la escritura, ¿no? Le dio 3 años la tenía, bueno, le dio otro más el Señor, le dio la yapa, ¿no? Y parece que el que intercede, el jardinero o el viñador, es el mismo Jesús, ¿no? Que se ofrece a cuidar, podar, abonar, ¿no? Bueno, hoy la pregunta que nos queda para nuestro examen, nuestras reflexiones, bueno, ¿cuáles serán esos frutos que el Padre Dios esté esperando de mí? ¿Qué estará esperando Dios de mí? ¿Qué es lo que debo cambiar en mi vida para dar fruto? ¿Qué debo cambiar en mi vida para dar? ¿Qué es lo que me impide dar fruto? Bien, hermanos, hermanas, espero que podamos ir descubriendo, ¿no?, las respuestas a todo esto, porque evidentemente, a tanto individualmente como comunidad eclesial, no como iglesia, estamos llamados a dar fruto si queremos que el mundo viva, si no queremos que todos perezcamos. Un abrazo muy grande para todos y cada uno.